La primer clase que tenemos el día de hoy es A la manera de Jesús, parte uno. Jesús en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos deja su misión. La misión que el Señor Jesús nos deja es la misión más importante de la iglesia. Esa es la misión más importante. ¿Por qué? Porque pues Jesús muere, resucita y él deja un mensaje claro acerca de lo que tenemos que hacer. Y precisamente a lo largo de todo este módulo vamos a estar hablando acerca del discipulado. Mateo 28, 18 dice lo siguiente, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, si Jesús nos dejó este mandamiento de ir y hacer discípulos, pues definitivamente lo mejor que podemos hacer es estudiar la vida de Jesús para ver cómo lo hacía él, cómo es que él hacía discípulos y entonces nosotros podernos volver imitadores de Jesús para que también nuestros discípulos se vuelvan imitadores nuestros y a su vez imitadores de Jesús. Eso es un discípulo. Un discípulo de Jesús es que una persona pueda hacer las cosas que Jesús hacía, como las hacía. Y aún como Jesús dijo, mejor que como él las hacía. ¿Sale? Entonces, pues vamos a lo largo de estas dos clases, vamos a ver la manera en la que Jesús hacía las cosas. Vamos a ver algunos detalles importantes, pero les había recomendado que vieran la serie de Chosen, pero ahora no solo se las recomiendo, sino que ahora ya se las dejo como una tarea formal, porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender cómo Jesús hacía las cosas. Así que vamos a leer. ¿Quién puede leerme, por favor? Ahí vamos a ir leyendo. Marcos capítulo 1 del 27 al 34, por favor. Perdón, yo la leo. Marcos 1 del 27 al 34. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Ok. Muy bien, pues aquí vemos parte del inicio, no de la vida de Jesús, sino del ministerio público de Jesús. Jesús vive desde que nace lo que nosotros conocemos como el año cero hasta el año 30 podría ser, o el año 30 de la vida de Jesús. Jesús
no tenemos récord de lo que Jesús hizo durante ese tiempo. Solo hay una historia en la Biblia de una ocasión en la que Jesús, más o menos a los 12, 13 años de edad, se pierde en el templo y fuera de eso no hay más. Hasta los 30 años de edad, cuando Jesús empieza con su ministerio público. Y en el libro de Marcos, vemos aquí es el primer capítulo del libro de Marcos y él empieza con este primer punto. Lo primero que vemos en la vida de Jesús es que Jesús empezó a manifestar el poder de Dios. Es lo primero que Jesús empezó a hacer. De hecho, en otro evangelio, en el evangelio de Juan, dice que la primer señal que Jesús hizo frente a sus discípulos fue convertir el agua en vino. ¿Ok? Empezó a manifestar su poder. Y aquí en esta historia que leyó Erika, vemos cómo él libera a un endemoniado con autoridad. Y entonces la gente quedó, pues, seguramente algunos quedaron espantados, otros quedaron atónitos, unos quedaron asombrados y han de haber dicho, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque Jesús sacó los demonios de esa persona. Antes de eso, pues había muchas personas que hablaban muy bonito, otras que no hablaban tan bonito, pero a fin de cuentas hablaban la palabra de Dios, aunque tal vez no lo hacían con mucho amor o con mucha elocuencia, pero era lo que veían. Y veían que los fariseos les decían una cosa, pero también veían que los fariseos muchas veces hacían otra cosa. Eran hipócritas. Y a veces estos fariseos sabían mucho de la Biblia, conocían mucho de la Biblia hasta donde estaba en ese entonces, la Torá, el Antiguo Testamento. Pero ellos veían, el pueblo veía que ellos no hacían lo que ellos mismos predicaban. Entonces de pronto llega un nuevo rabino, un nuevo maestro, y este sí empieza a predicar, pero no solo a predicar de palabras, sino de acciones. Y eso es importante. Ahí sí están anotando. Para hacer discípulos es importante, es vital, es completamente necesario vivir lo que predicamos. Yo sé que son muchas cosas las que podemos predicar, pero no hay nada tan poderoso como cuando nosotros predicamos acerca de aquello que verdaderamente vivimos, aquello que verdaderamente hacemos. Y eso es a lo que Dios nos llama. Eso es a lo que Jesús nos está llamando. Entonces, vemos aquí que Jesús empezó a manifestar su poder. Vemos que no solamente libera al endemoniado, sino que después se va con Santiago y Juan y se van a la casa de Simón y Andrés. Y estando en la casa de Simón y Andrés, resulta que la suegra de Simón estaba enferma, pero Jesús vuelve a hacer lo mismo. Ahora no saca los demonios, sino que toma la mano de esta mujer, la ayuda a sentarse y en ese momento la fiebre se le fue. La fiebre de esta mujer se le fue. Hubo una completa sanidad en esta mujer. No sabemos por qué tenía fiebre. Lo que sí sabemos es que Jesús toca la vida de esta mujer, ora por esta mujer y es sanada en ese momento. Recordemos que son tiempos donde la fiebre podía, pues a veces hasta llegar a matar a una persona. No era tanto la fiebre, sino la infección o el malestar que tenía. Pero no había nada, o sea, las fiebres en aquel entonces solamente se bajaban con aguas, con tés, con hierbas, con algunas cosas, pero no había las medicinas que tenemos hoy. La fiebre antes era considerada una cuestión de riesgo, no como hoy que cualquier fiebre, pues tómate un paracetamol, un Tempra y ya con eso la haces. No, no, no. Esto era una cuestión muchas veces de vida o muerte, días que personas pasaban con fiebre. Entonces vemos que Jesús ora por esta mujer
y de pronto el milagro sucede. Y entonces se emocionan Juan y Jacobo y Andrés y Pedro y dice que esa tarde se fueron por toda la ciudad y le llevaron a todos los enfermos que encontraron y a todos los endemoniados. Y el versículo 33 dice, y el pueblo entero se juntó a la puerta a mirar. El pueblo entero. Pensemos, pues no era un pueblo como los de ahora, pero pensemos en un pueblo tal vez, no sé, digamos por decir un número, 1,000 personas, 2,000 personas que tuviera el pueblo completo, ¿no? Que tal vez ahorita no sería un gran pueblo, pero en aquel entonces estamos hablando de un gran número de cantidad de personas y de pronto 1,000 personas alrededor de una casa. Eso sí ya es mucho. Si yo tuviera 1,000 personas hoy en mi casa, no cabrían, estaría la calle llena, estaría hasta la avenida, estaría lleno, 1,000 personas, ya es una gran cantidad, pero las personas escucharon que Jesús le había sacado los demonios a uno, escucharon que había sanado de fiebre a la mamá, a la suegra de Pedro, escucharon que empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a sanar, y todo el pueblo estuvo ahí. Necesitamos orar para que los enfermos sean sanados. Necesitamos orar para que los endemoniados sean libres. Necesitamos orar para que eso suceda. Es la manera en la que Jesús lo hacía. Estamos viendo la manera en la que Jesús hacía discípulos. Ya tenía a 4 personas que lo estaban siguiendo ahí de cerca: Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. 4 discípulos ya tenía y los tenía y de pronto les enseña, así es como vamos a hacer las cosas. Por eso, como cristianos, debemos de orar por los enfermos. Debemos orar, Señor, sánalos, 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 sánalos. Y en algún momento los veremos sanar, porque Jesús sigue vivo. Y porque el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús es el mismo que está sobre ti. Ese mismo Espíritu Santo. Así que no tengas miedo. El día de hoy, si ves a un enfermo, ora por él. Ora por él. Ponle las manos y di, Señor, te pido que los sanes en el nombre de Jesús. Habrá enfermos que sanarán, habrá enfermos que no sanarán. Pero por los que no sanan, no dejes de orar, porque tú no sabes cuál va a sanar y cuál no. Así que ora, ora, ora por los endemoniados, ora por los enfermos, ora por cualquier problema que veas, porque Dios quiere mostrar su poder. Amén. Hay muchos milagros que Dios puede hacer. Dios puede restaurar matrimonios, Dios puede restaurar familias, Dios puede hacer negocios, Dios puede prosperar, Dios puede liberar de deudas, Dios puede sanar enfermos, Dios puede resucitar muertos, Dios puede liberar endemoniados. Dios puede hacer todo lo que a nosotros se nos ocurra, porque Dios es Dios. Así que nuestro trabajo es orar, creer, pedir, porque queremos ver el poder de Dios. Y no solo nosotros, el mundo entero quiere ver el poder de Dios. Amén. Así que primer punto, Jesús manifestó su poder. Ahora, ¿de dónde salió todo este poder? Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. No sé si pueden leerme, por favor, Marcos capítulo 1, ahora del versículo 35, lo siguiente, al versículo 45, por favor. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Jesús le respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia:
No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguían acudiendo a él. Muy bien. Muchas gracias, Erika. Aquí vemos varios puntos importantes. Ya analizamos todo lo que pasó ahí en casa de Pedro, en Capernaum, que es la ciudad donde Jesús hizo su ministerio y donde vivían Simón, Pedro y su hermano, y Andrés y Jacobo y Santiago. Los cuatro eran pescadores. La ciudad de Capernaum era una ciudad de pescadores. Está pegada al mar de Galilea. Y bueno, estuvo ahí, pero aquí hace un punto muy importante. Dice, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. La oración, la oración. Es el segundo punto el día de hoy. La comunión con Dios es la que nos lleva al poder. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer. Si yo no tengo comunión con Dios, yo no sé lo que Dios puede hacer. Me han platicado que Dios puede hacer esto, pero cuando tú y yo conocemos a Dios, en ese momento nos damos cuenta de todo lo que Dios puede hacer. Por eso es tan importante la comunión con Dios. Es lo más importante que tú debes de tener. Es lo más importante. Cualquier cosa puede pasar, pero tu comunión con Dios debe seguir firme. Debe de seguir fuerte. Busca a Dios. Busca a Dios por las noches, si es cuando puedes buscarlo, búscalo. Búscalo a Dios, busca a Dios en las mañanas. Ten comunión con Él, conócelo, conócelo. Porque Él quiere hablarte. Hay tantas cosas que quiere decirte y tú y yo tenemos que aprender a conocerlo más y más, a buscarlo más y más. Así empezaba su día Jesús. Entonces ahora sabemos, sí, tenía demasiado poder, pero ¿cómo empezaba su día? Buscando a Dios, orando. Así que todos los discípulos salieron a buscarlo y le dijeron, maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Todos te andan buscando. Y Jesús les dijo, vámonos a otra ciudad porque necesito predicar. Y empezó a ir a un pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo. ¿Y qué hacía? Lo mismo que hizo al principio. Predicaba en las sinagogas, expulsaba a los demonios de los endemoniados y sanaba a los enfermos. Predicaba en las sinagogas, expulsaba a los demonios y de pronto un hombre con lepra se le acercó. Hemos hablado acerca de la lepra y la lepra nos habla y los hombres leprosos, las mujeres leprosas no se podían acercar a los demás. Estaban aislados. Pero como Jesús iba de un lado para otro, seguramente se encontró al leproso, lo encontró en el camino y le dice, sáname, Señor. ¿Quieres sanarme? Y Jesús le dice, quiero. Y aquí hay algo hermoso, hay algo bello que debemos de guardar. No se trata de si Dios quiere o no quiere hacer el milagro. Dios quiere. Y eso debemos de saberlo. Dios quiere hacer el milagro. Puede haber razones que le impidan hacer el milagro, pero de que Dios quiere hacerlo, quiere hacerlo. ¿Por qué? Recordamos que los planes de Dios siempre serán de bien para ti. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre planea lo mejor para ti. Dios siempre quiere lo mejor para ti.
anhela bendecirte. Anhela bendecirte el Señor. Así que no se trata de si quiere o no Jesús. No le preguntes a Jesús si quiere. Hay muchas personas que oran, Señor, si tú quieres, haz esto. No, Señor, yo lo anhelo en mi corazón. Te lo pido. Dios lo puede hacer. Yo sé que tú quieres sanarlo, Señor. Sánalo. Tenemos que orar sabiendo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de su voluntad. Y Dios quiere sanar. Dios quiere liberar. Entonces, no nos cansemos de orar. Ya oramos una vez, oremos 2 veces. Ya oramos 2 veces, oremos 3 veces. Ya oramos 3, oremos 4. Ya oramos 4, oremos 10, 15, 20, 30. Ora, 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 ora. Algo sucede en la oración, algo poderoso sucede. No dejes de orar y no te desanimes, porque hay gente que ha orado por años para ver el milagro y después de años el milagro llega. Así que no te desanimes. No se trata de si Dios quiere o no quiere. A veces es nuestra fe, a veces algo estamos aprendiendo, a veces algo está sucediendo, pero eso no quiere decir que Dios no quiera hacer el milagro. Dios quiere, pero a veces estamos aprendiendo algo en el proceso. ¿Ok? Entonces el hombre le dijo, Señor, si quieres, sáname. Jesús le dijo, si te sano, si quiero. Le puso la mano, lo toca, lo sana. Y luego le dice, pero no le cuentes a nadie. Y esta frase es importante. ¿Cómo no le cuentes a nadie? A ver, Jesús, pues ¿qué no quieres que todos sepan de tu ministerio? ¿No quieres que todos se enteren? Pero aquí vamos a descubrir una verdad. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a este hombre que no le contara a nadie? ¿Por qué? Ahorita en un momento lo vamos a entender, pero quiero que esta frase quede clara. Jesús le dijo, no se lo cuentes a nadie. Ve al templo, paga lo que tengas que pagar, haz lo que tengas que hacer, pero no se lo cuentes a nadie. Si nos acordamos, hace un tiempecito, hace unos momentos, Jesús acababa de estar en la casa de Pedro, sanando a la suegra, liberando a los endemoniados. ¿Y qué pasó? Toda la ciudad se agolpó. Y podríamos decir, wow, éxito total, buenísimo. Jesús sale corriendo. De ahí le dice, no, tenemos que ir a otras ciudades. Y le dice al leproso, no se lo cuentes a nadie. Esto es importante. Vamos a ver ahorita por qué. Solo quiero dejarle ahí. El hombre no hizo caso. El hombre empezó a proclamarlo por todos lados, porque imagínense, un hombre que había sido leproso, rechazado por la sociedad, el día de hoy era aceptado. El día de hoy, no sé cuántos años llevaba de leproso, pero tal vez llevaba 10, 20 o 30 años sin poder abrazar a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Imagínense. Y de pronto puede abrazarlos. ¡Wow! Imagínense que yo creo que una de las cosas que vivimos ahora con el COVID fue algo parecido. Porque lo más triste fue el hecho de que familiares se fueron y el funeral vacío. Nadie quería estar con los contagiados. Y obviamente en un funeral lo que uno quiere es ser abrazado por sus seres amados. Y hubo funerales completamente vacíos. Personas que murieron y que nadie los pudo llorar. Y que nadie se les quería acercar a los familiares. Qué dolor, ¿no? Algo parecido es lo que vivieron ellos, pero lo vivían por años. Vidas completas a veces. Imagínense qué dolor. Jesús cambió la vida de este hombre y aunque Jesús le dijo que no lo hiciera, este hombre dijo, yo no puedo callarme. Yo no puedo callarme. Ahora imagínense lo que pasó. Entonces ya vimos el segundo punto que es importante, la comunión con Dios nos llena de su poder. Vamos a leer, Erika, ¿puedes leer a Marcos capítulo 2, 1 y 2? Y Juan 6, 2 también está acá arriba y luego este de acá abajo.
Sí, pastor. Marcos 2, 1, 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida como la voz de que había, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Juan 6:2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Muy bien. Gracias, Erika. Ok, ahora vemos entonces, punto número 3. Ya vimos, Jesús manifestó el poder. Número 2, Jesús oraba para poder manifestar ese poder. Número 3, fue inevitable que la fama de Jesús siguiera creciendo, porque Jesús empezó a hacer unas obras poderosas. Empezó a hacer grandes cosas. Mi oración, nuestra oración constante es: Señor, úsanos para que esas obras sucedan en nuestros días, para que podamos ver esos milagros sucediendo en nuestras familias, en nuestras colonias, en nuestras comunidades, en las personas que están alrededor de nosotros. La fama de Jesús empezó a crecer. Cuando Jesús regresó a Capernaum, ya no pudo ni regresar a la casa. Estaba llena de visitas en la puerta. La gente estaba a todo alrededor y Jesús predicando la palabra. Y hay una frase que tú vas a encontrar constantemente cuando leas los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una multitud, hablando de muchas personas, siguieron a Jesús. Empezaron a seguir a Jesús. Y el capítulo 6, versículo 2 de Juan dice: y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían los milagros y el poder de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nuestras vidas estén llenas de milagros, que nuestras vidas estén llenas de su poder, que el Señor fluya con poder, tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones, a los enfermos. Dios quiere usarnos, hay que dejarnos usar. Dios quiere sanar a los enfermos a través de nosotros. Hay que permitirle al Señor que lo haga. Amén. Entonces su fama empezó a crecer. Ya vimos que fue a otros pueblos, pasó lo mismo. Le dijo al leproso: ya no digas nada, pero el leproso fue y dijo todo. Regresa a Capernaum, ya no podía ni entrar a su casa estaba llena de visitas, por fuera había visitas, y entonces se ponía a predicar la palabra y la gente por dentro y por fuera escuchando la palabra de Dios. Pero Jesús, al parecer, le decía a la gente: ya no le digas a nadie más, por favor. Ya no le digas a nadie más, por favor. ¿Por qué? Vamos a contestar esa pregunta. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, por favor. Ay, se ve borroso. ¿Tú lo ves bien, Erika? Sí. Ya quedó. Bueno, a ver, Alma. Ya quedó, pastor. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Muy bien, muy bien. Otra vez vemos la palabra multitudes, mucha gente, mucha gente. ¿Y qué pensó Jesús? Vamos bueno, lo voy a poner. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión,
porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Fíjense, Jesús vio, estaba en su casa, estaba en el desierto, estaba en algún jardín por ahí, y vio, ya no estamos hablando de 100 personas, porque 100 personas sí son muchas, pero todavía no son multitud. Pensemos en 1000, 2000, 5000, tal vez hasta 10,000 o hasta 20,000 personas que a veces seguían a Jesús. Y cuando las voltea a ver Jesús, tiene compasión. Y fíjense lo que dice. Estas ovejas están confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Pero, pues que no, Jesús era su pastor. Pues, si queremos hablar de éxito, pues aquí estamos viendo un pastor, tremendo pastor Jesús, con 10,000 o 5,000 o 20,000 personas. Yo creo que Jesús puede haber dicho, ya, soy el mejor pastor del mundo. Pero aún así él las vio y dijo, no, estas ovejas están confundidas, desamparadas. Estas ovejas parece que no tienen pastor. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a este leproso que ya no vaya a decirle a más personas? Porque el problema es que más personas estaban recibiendo milagros, pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es si recibes el milagro o no recibes el milagro. Lo más importante es que tú seas pastoreado. Eso es lo más importante, que yo sea pastoreado. Porque una persona puede recibir el milagro, pero si no es pastoreada, esa persona puede volver a perder el milagro. Imaginen, por ejemplo, una persona adicta al alcohol o a las drogas, y resulta que un día va a la iglesia, oramos por él, y es libre, se le quitan todas las ganas de tomar, de la adicción, y se va a su casa y dice, wow, estoy como si nada. Ya no necesito ir a esa iglesia. Ya con eso está bien. Y entonces, el viernes llegan sus amigos y le ofrecen drogas otra vez. No, yo ya no le hago eso. Aguanta una semana, aguanta 15 días, pero un día tiene un problema. Se siente ansioso. ¿A dónde va a correr? A las drogas, al alcohol. Por eso es tan importante que más que el milagro, haya un pastoreo. Entonces Jesús mismo le dice a este leproso, ya no le hables a más personas. Porque el objetivo principal de Jesús no era hacer milagros. El objetivo principal de Jesús era salvar a la humanidad. Pero al salvar a la humanidad, fíjense, el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan milagros, aunque los pueden hacer. Aunque Jesús mismo nos dio autoridad para hacer los milagros. Pero eso no es lo principal. Lo principal es hacer discípulos. No milagros, discípulos. Los milagros son parte del proceso, pero no nos quedemos con solamente el milagro, porque no es lo más importante. Lo más importante es ser discípulo. Lo más importante no es estudiar una carrera, sino ejercerla, o tal vez no ejercerla, pero ser un hombre y una mujer efectiva y productiva después de la carrera. ¿Cierto? O sea, a lo que voy con este ejemplo es, no se trata, pues ya estudié, ya me puedo morir. No, estudiaste para ser una persona productiva después de que estudiaste. ¿No?
Ese es el objetivo. Ah, no, no es el objetivo estudiar y pegar mi cuadro en la pared y ya con eso ya estoy, ya. Pegando mi cuadro ya me van a depositar 20,000 pesos mensuales. No, no. ¿Tú quieres ganar? Pues vas a tener que trabajar. Entonces vuelvo a lo mismo, a veces pensamos que el milagro, que el ir el domingo a la reunión, que hacer leadership, que ir a un grupo de vida, ese es el objetivo. No. El objetivo es ser un discípulo de Jesús, es ser como Jesús, es hablar como Jesús, es actuar como Jesús. Ese es el objetivo. Ir domingo a la iglesia, eso es parte de estudiar leadership, eso es parte de hacer milagros y recibir un milagro de Dios, eso es parte de, pero no es el todo. Entonces Jesús dice, ¿saben qué? Se volteó con sus discípulos y les dijo, ¿saben qué? Necesitamos hacer algo. Porque ya hicimos milagros, ya sanamos al leproso, ya sanamos a la suegra, ya sanamos acá, sanamos allá, predicamos y a la gente le gusta el mensaje que se predica y vienen y todo, pero aún así están perdidos. Necesitan un pastor. ¿Qué hace un pastor? La labor de un pastor es llevar a sus ovejas. Bueno, todo lo que dice el Salmo 23. Llevar a sus ovejas por comida, por agua, para que después esas ovejas sirvan para un propósito mayor. El que trabaja con ovejas sabe que un día esas ovejas tienen que servir para un propósito mayor. ¿Qué quiere decir eso? Un día las tienen que matar. Uno no crece ovejas como perros, no es una mascota. La oveja no es una mascota. La oveja es un animal que tiene un destino. Barbacoa. Ese es el destino. Para eso sirve. Como pastor, yo la alimento, yo la cuido para que un día esa oveja pueda cumplir con su propósito eterno. Eso es el discipulado. El discipulado es alimentar, dar de beber, para que un día esa persona muera y cumpla con su propósito. De eso se trata. Eso es hacer discípulos. Eso es ser un discípulo de Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos, les dijo, la cosecha es grande. La gente está hambrienta, todos quieren un milagro, todos quieren ser sanados, todos quieren ser liberados, todos necesitan y anhelan esto y esto. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hubo muchos que entraron a leadership, pero pocos los que acaban. Hay muchos que van el domingo a la iglesia, pero pocos los que hacen discípulos y los que son discípulos. Jesús nos llama a ser discípulos. Que en nuestros trabajos, nuestras colonias, nuestras escuelas y nuestras familias nos comportemos como Jesús. Por eso aquí dice, oren al Señor, el versículo 38 que leyó Alma, oren al Señor, a Dios, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Necesitamos más obreros. Entonces, manifestó su poder, oraba para manifestar su poder, su fama creció, pero de pronto creció tanto que Jesús tuvo compasión de ellos y dijo, no, tenemos que agregar algo aquí. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que hizo Jesús entonces? Vamos a leer en Mateo capítulo, estábamos en Mateo capítulo 9, vámonos al capítulo 10. Puedes, Erika, leer Mateo 10 del 1 al 4, por favor. Sí, pastor. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo,
Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok, ahora vemos que Jesús hizo algo. Jesús reunió a 12 personas. El número 12 en la Biblia es un número que indica gobierno, ¿sí? Administración. Eso es lo que significa el 12 en la Biblia. Entonces vemos aquí que Jesús ve a la multitud, son demasiados, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, yo no puedo solo. Jesús mismo dijo, yo no puedo solo. Necesito a 12. Y escogió a 12. ¿A 12 personas perfectas? No. ¿A 12 personas que no tenían errores? No. Solamente a 12 personas dispuestas. Dios está buscando personas dispuestas. Entonces, Pedro, ¿quieres unirte? Sí. Andrés, órale. Juan, Jacobo y Santiago es el mismo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago. El otro Santiago, son 2 Santiagos. Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Agarró a 12 personas y les dijo, necesito que hagan lo mismo que yo hacía. ¿Y qué los mandó a hacer? Milagros. Los mandó a hacer milagros. Dice, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedad. Vayan, hagan lo mismo. Lo mismo que ya me vieron hacer, vayan y háganlo. Entonces ahora, imagínense, pues el trabajo se multiplicó ahora por 12. Ahora vemos que no solo Jesús sanaba a los enfermos, sino que sus discípulos empezaron a sanar a los enfermos. Sus discípulos empezaron a liberar a los endemoniados. Y con esos 12 empezó un Dream Team, un equipo de ensueño. Importante, les voy a decir características que debe de tener un discípulo de Jesús. Un discípulo, número 1, es una persona que ha sido llamada con un propósito en el reino de los cielos. Número 2, no está solo por la amistad. Puede haber amistad, pero no está por la amistad, sino por el propósito eterno. Número 3, discipular no es que una persona aprenda conceptos aquí en la cabeza, sino una persona es discipulada cuando su vida es transformada. Eso es discipular. Transformar, formar, moldear la vida de una persona. Discípulo no es aprender conceptos. Ah, sí, ya sé cuántos libros tiene la Biblia. Ah, sí, ya sé, ya conozco. No. Eso no es importante porque el mundo no quiere saber cuántos libros tiene la Biblia. El mundo quiere ver a Dios en tu vida. Número 1, 2, 3, 4. Los discípulos son llamados a ser pescadores de hombres. Los discípulos hemos sido llamados a ir y a pescar hombres. Número 6. Perdón, 5. Número 5. Es aquella persona que quiere oír, aprender y trabajar. Oír, aprender y trabajar. Eso es un discípulo. Ahora sí, número 6. Es un obrero del Señor. Colabora con hacer discípulos. Eso es un discípulo, un hacedor de discípulos. Número 7. Si lo logramos, entonces podremos cuidar a más personas, a miles de personas. Por eso Jesús no solo quiere que hagamos milagros y señales, no, Él quiere que vayamos y cuidemos a las personas y amemos a las personas. Vamos a terminar este primer tema con Marcos capítulo 3, regresando a Marcos, ahora del versículo 13 al 15, por favor.
Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Muy bien, muy bien. Jesús, número 1, llamó a los que él quería, a los que él quiso. Él los escogió a ellos, no ellos a él. Número 2, Jesús escogió con un propósito. Hay un propósito eterno. Por eso Dios nos escoge como sus discípulos. Número 3, escogió 12 personas. Vamos a escoger a 12 personas también. Número 4, los capacitó y estuvieron con él. Estuvieron con él. Y eso es importante. Aprendiendo de él. Aprendiendo de él. Y número 5, los envió de 2 en 2 a predicar. Los envió a hacer lo mismo. Vayan y hagan milagros. Vayan y prediquen. Vayan y lleven el mensaje de salvación. Entonces, llevamos más de un año, o bueno, vamos a cumplir un año estudiando la palabra semana tras semana, domingo tras domingo, jueves tras jueves, miércoles tras miércoles. Vaya que hemos aprendido mucho de la palabra de Dios. Te aseguro algo, en un año has aprendido más de la Biblia que en toda tu vida. Eso debe de transformar tu vida, definitivamente. Ya no puedes pensar como pensabas antes. ¿Pero qué crees? Que ya estamos muy gorditos. Ya nos alimentaron durante un año, ya nos dieron durante un año. Es tiempo de alimentar a alguien más. Es tiempo de hacer lo mismo que Jesús hizo. Ya aprendimos, ya fuimos transformados. Ahora es tiempo de aprender de otra manera cuando invertimos en alguien más. Y ese es el hermoso arte de hacer discípulos. Así es como lo hacía Jesús. Sigamos aprendiendo de él.